Muy buenas noches, hermanos amados. Estamos una semana más reunidos acá para poder disfrutar de nuestro amado Señor y de este ministerio maravilloso. Esta semana entramos en este mensaje que se titula Si alguno peca. Es bien iluminador, un mensaje bastante útil, especialmente para nosotros aprender cómo lidiar con esos pecados que cometemos y que de repente no confesamos. Pero es bien importante que podamos tener una revelación muy clara de esto. Vamos a tener algunos versículos que vamos a leer. Juan 5:14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda alguna cosa peor. Juan 8:11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Romanos 6:1 y 6:2 dice: ¿qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego hay una lectura muy larga en el libro de Números, el capítulo 19 del 1 al 10, luego el 12, 13 y 17 y 18, que habla sobre, que esos los vamos a guardar para la semana que viene, en la siguiente parte, sobre lo que viene la otra semana. Nos vamos a saltar a primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Y primera de Juan 2:2, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, pues como les comentaba, este es un mensaje bastante pertinente y especialmente algo que pues debemos ver, pero también debe sernos revelado. Vamos a ver algo que Dios ya realizó y tiene para nosotros un efecto tan útil, tan necesario en nuestra experiencia. Sin embargo, necesitamos verlo. Amén. Primeramente, el hermano, desde las primeras palabras en este mensaje nos muestra la necesidad que veamos, tal como lo vimos en los primeros versículos de la lectura, estas tres palabras: no peques más, no peques más, lo cual muestra que nosotros, después de ser salvos, deberíamos ser aquellos que no pecan más, ¿verdad? Entonces, el hermano nos comparte aquí que hay en el capítulo 5 de Juan, se relata cómo el Señor sana a un hombre que por 38 años había estado paralítico enfrente del estanque de Bethesda. Entonces, como les digo, lo que después de haberlo sanado, lo que le da como instrucción es: ve y no peques más, no sea que te suceda alguna cosa peor. Entonces, esta frase pequeña, no peques más, debe llamarnos la atención. Debe ser algo que debemos darle importancia, porque pues vamos a ir viendo adelante cómo es que toma forma. Y recordemos que definitivamente, después de que hemos sido salvos, y puesto que somos salvos, ya definitivamente no podemos seguir pecando. Y esto vamos a ver por qué. Ahora, la pregunta que sale después de mencionar esto, después de decir esto, sería: ¿es esto posible? ¿Es esto posible? ¿Es posible que nosotros seamos aquellos creyentes que de veras ya no pecan más? La respuesta es sí, ¿verdad? Es que ahora nosotros debemos darnos cuenta, porque de verdad eso es lo que debe ser revelado a nosotros. Nosotros, desde que fuimos salvos, poseemos la vida de Dios en nuestro interior. El decir que hemos recibido al Señor, pueda que la definición a algunos que recibimos al Señor haya sido: recibimos al Señor en nuestro corazón. Realmente lo recibimos en nuestro espíritu. Pero
cuando lo recibimos a Él, recibimos la vida de Dios en nuestro interior. Esta vida que recibimos de Dios en nuestro interior, esta vida no peca. Esta vida en realidad no tolera ni el más leve indicio de pecado. Entonces, esta vida que está dentro de nosotros funciona de tal manera. En realidad o en la práctica, si en nuestra conducta diaria nosotros le hiciéramos caso, o si le hiciéramos caso al sentir que es propio de esta vida, y le hacemos caso o vivimos según dicha vida, ciertamente no pecaríamos. Entonces, en estas primeras palabras, el hermano nos está diciendo cómo es que es posible ser aquellos que no pecan, y por otro lado, darnos cuenta que, pues, definitivamente nosotros hemos cometido faltas, y la razón es que primero no nos hemos dado cuenta completamente que nosotros poseemos o tenemos la vida de Dios en nuestro interior, la cual nos da un sentir constantemente de hacer, de no hacer, de decir, de no decir, de ir y de no ir. Y todo ese sentir de diferentes situaciones debemos nosotros obedecer, o deberíamos vivir de acuerdo a este sentir. Y por supuesto, si lo hiciéramos de tal manera, no pecaríamos, ¿verdad? Los que viven por esta vida no pecan. Entonces, ¿cuál es la razón, en otras palabras, para poder ver esto? Porque parece muy obvio. Parece muy obvio, pero les digo, no siempre lo es, ¿verdad? No lo hemos visualizado. ¿Y saben por qué? Porque tenemos muchos velos, ¿verdad? Los velos no nos dejan ver con claridad, especialmente verdades como estas, que definitivamente deben ser recobradas. ¿Cuál verdad hemos visto al momento? Nosotros, desde que fuimos salvos, poseemos la vida de Dios en nuestro interior. Esta vida que poseemos no peca. Esta vida no tolera ni el más leve indicio de pecado. Entonces nosotros, como creyentes, de verdad todavía vivimos en nuestra carne. Si anduviéramos conforme al sentir de esta vida que no peca, el pecado no sería tolerable. Pero en nuestra experiencia diaria toleramos muchas cosas, y aún más las practicamos. Entonces es importante que veamos esto. Por ejemplo, Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, lo cual nos indica que, pues, como creyentes, y que pues somos fluctuantes en nuestra vida, no vivimos siempre de acuerdo al sentir interior de la vida de Dios que está en nuestro interior, nosotros nos vemos de repente enredados en alguna falta. Otro ejemplo u otra cita bíblica es Primera de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, luego saltamos algunas palabras, si alguno peca, de donde viene el título de este mensaje. Entonces, quiere decir que es posible que todavía los creyentes nos veamos envueltos en pecado. Todavía persiste la posibilidad de que pequemos. Consideremos 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y aún el versículo 10 añade: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, nuestra experiencia nos indica que posiblemente, que incidentalmente, como creyentes, pueda que caigamos en pecado. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque andamos conforme a la carne. Porque no andamos conforme al Espíritu. No vivimos según la vida divina, ¿verdad? Y esencialmente, ¿qué nos indica esto? Algunos síntomas que vamos a ver más adelante. Pero es importante que nosotros de verdad nos demos cuenta, que vengamos delante de Dios con mucha sencillez, ¿verdad? No creyéndonos perfectos, ¿verdad? Entonces, es posible que nosotros no nos demos cuenta o no caigamos que poseemos la vida de Dios en nuestro interior,
que esta vida no peca, que esta vida no tolera ni el más leve indicio de pecado. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos ir delante del Señor y pasar tiempo con Dios para que nos muestre, por un lado, lo que somos, pero por otro lado, también que nosotros tenemos estas dos vidas en nosotros, la vida humana, ¿verdad?, y la vida divina. Necesitamos laborar en permanecer en la vida divina, permanecer ahí y no salirnos de ahí. Nos salimos muy fácilmente, ¿verdad? Especialmente en el momento de tomar decisiones, desde las más pequeñas hasta las más trascendentales, ¿verdad? Vivir por esa vida. ¿Cómo se vive por la vida divina que está en nuestro interior? Esta vida es una persona, y a esta persona nosotros le podemos hablar, le podemos preguntar. Entonces, le podemos y le debemos preguntar todo. Ahora, si el creyente todavía accidentalmente se puede haber enredado en algún pecado, ¿con eso va a perder la vida eterna? O, en otras palabras, la salvación. La respuesta es no. Juan 10:28. El Señor dijo claramente: y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que nosotros debemos tener esta certeza. Y Satanás es quien acusa, a veces como un pensamiento, pero a veces por otras personas que nos hablan de tal manera. Y muchos creyentes pueden vivir pensando y dudando si son salvos por las faltas que están cometiendo. 1 Corintios 5, hubo el caso ahí de un hermano que cometió fornicación. Y la resolución fue en el versículo 5, 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, aduciendo o refiriéndose específicamente que la salvación que recibió fue a través de tener la vida divina de Dios en su espíritu. Bien interesante. Entonces, lo que sí es importante que veamos es que cometer estas faltas, primero entender que cometemos estas faltas, ser muy consciente de ellas, para, pues por supuesto, confesarlas, pero tenemos que darnos cuenta que cometer pecados y vivir en la carne, que vivir en la carne nos lleva a cometer estos pecados, y pecados hay una gran variedad. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Vivir no conforme al Espíritu, no vivir de acuerdo a la vida divina que está en nuestro interior, ¿verdad? La cual siempre nos está hablando, siempre nos dice, ¿verdad? Hermana Marta nos dice: no vayas por este lugar, ¿verdad? Linda, no digas esas cosas. Hermano Juan, no vayas por ese camino. Isaí, ¿verdad? Regrésate. Él siempre nos dice, pero a nosotros estar mucho tiempo viviendo de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestra justicia, perdemos nosotros como la sensibilidad de estar escuchándolo a Él y distinguiendo que es su voz para seguirla, ¿verdad? Lo cual también implica y alude a que, pues, probablemente necesitemos alimentarnos más, tocar al Señor mucho más. Ahora, vemos que es importante darnos cuenta. Este es un asunto que debe sernos revelado. Tenemos la vida de Dios en nuestro interior. Esta vida no peca. Esta vida no tolera ni el más leve indicio de pecado. Si nosotros estamos tolerando cuestiones pecaminosas a nuestro alrededor y aún en nosotros mismos, o estar escuchando esas cosas, eso debe ser un indicador también de que estamos viviendo por la otra vida. ¿Cuál es la otra vida? Nuestra vida humana. Bueno, después del ejemplo del versículo 5 de 1 Corintios 5, podemos empezar a considerar que el cometer estas faltas, primero que cometemos estas faltas sabiendo que son faltas, ¿verdad? Ya esto es como un agravante a la situación. Y estas faltas, a pesar de que nosotros pueda que las confesemos o no delante del Señor, traen una consecuencia.
todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, ¿verdad? Hay consecuencias. En el caso de este hombre, fue entregado a Satanás para la destrucción de su carne, ¿verdad? Esa fue la consecuencia que él tuvo. Entonces, hay consecuencia. Para el salvo que tiene esta vida que es pecaminosa, que consiste simplemente en vivir en la carne, vivir de acuerdo a nuestra propia justicia, tendremos un sufrimiento en este tiempo, en nuestra vida, en el tiempo que dure nuestra vida. Y vimos este ejemplo, pero también hay otro ejemplo, en el caso de David. David fue condenado o fue por el pecado de haber mandado a asesinar indirectamente a Urías con tal de quedarse con la mujer de él. Fue que la espada jamás se apartaría de su casa, y hubo algunas otras consecuencias con respecto a esto. Entonces fue una disciplina, un castigo o un sufrimiento en este tiempo, en el tiempo que vivió cada uno de estos hombres, tanto el fornicario de Primera de Corintios como el rey David. Y esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículos del 9 al 13. Quisiera leerlos rápidamente. ¿Por qué? Pues menospreciaste la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías el Eteo heriste con la espada, tomaste por mujer a su mujer y lo mataste a él con la espada de los hijos de Amón. El 10. Ahora pues no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuese tu mujer. Así que el pecado, este pecado fue, pues, tenía diferentes ramas, ¿verdad? Primero el asesinato y demás cosas, el asunto pero especialmente lo que menciona aquí es que menospreció la palabra, y eso fue lo que me llamó la atención. El asunto del pecado es un asunto que no debemos menospreciar, es un asunto que no debemos pasar por alto, es algo que no debemos simplemente pasar a otro tema y enfocarnos mucho en el asunto de la edificación y muchos asuntos a veces hasta prácticos, pero esto es real, ¿verdad? Esto es real. Todavía hay cosas en nosotros con las cuales debemos tomar medidas, ¿verdad? El pecado es como una serpiente venenosa, ¿verdad? Que cuando muerde causa mucho dolor, causa mucho sufrimiento. Así que no debemos tomar ni ver con ligereza esto. Así que en este primer punto, o en primer lugar, si un creyente peca después de haber sido salvo, va a tener que afrontar esta consecuencia, que es sufrir en esta vida. Y no es la única. Vamos a la segunda consecuencia. La segunda consecuencia de continuar en esta conducta pecaminosa que se origina, recordemos, en vivir de acuerdo a nuestra propia justicia, en vivir en nosotros mismos, que a veces es el estado natural nuestro, ¿verdad? Y fuera del espíritu, no de acuerdo al sentir de vida que hay en nuestro interior, sino de acuerdo a lo que nosotros pensamos y sentimos, habrá un castigo en la era venidera. Y esto es bastante impresionante, porque cada uno de nosotros, si continuamos de esta manera, tendremos que rendirle cuentas al Señor cuando Él venga, ¿verdad? Porque según Mateo 16:27, Él va a recompensar, nos va a recompensar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros hechos. Y como les repito, es un mensaje en el cual pues no sé, pero este tipo de tópicos, o este tópico específico, es muy importante. Vamos al versículo, Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos, ¿verdad? Hay otro versículo que es la base para este punto, que es 2 Corintios 5:10, y dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo.
Entonces, Dios es justo, ¿verdad? Entonces, todas estas faltas van a ser juzgadas y habrá una recompensa. Habrá una recompensa. Así que la primera consecuencia es sufrir en esta vida. Mucho sufrimiento, y los sufrimientos en esta vida, en el caso de David, fue que la espada nunca se iba a alejar de su familia. Para el fornicario fue que fuera entregado a Satanás. Pero ¿qué a veces de la enfermedad, de la escasez, de la falta de paz, ¿verdad? Y de muchas otras cosas que tienen que ver con el sufrimiento, y no salimos de la situación esta por esto mismo, porque hay pecados en nosotros con los que nosotros pues simplemente no tratamos. En segundo lugar, el castigo o la recompensa de la era venidera. El Señor va a ponernos a nosotros, o estaremos frente a Él, y Él recompensará conforme a sus hechos, o todas las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. Amén. Y la tercera consecuencia es una consecuencia inmediata. Y esta es nuestra comunión con Dios. Cuando tenemos una vida de esta manera, nuestra comunión con Dios se ve interrumpida. Entonces, y esto es de lo que voy a hablar un poco más largo, porque es los síntomas que hablaba al principio que debemos nosotros aprender a reconocer. Cuando hay pecado, cuando hay una conducta pecaminosa, la comunión con Dios se ve interrumpida inmediatamente. El Espíritu Santo que está en nuestro interior se contrista, ¿verdad? Ya se retiene. Y la vida divina que está en nuestro interior se va a sentir incómoda. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Primero, recordemos, esto es para nosotros, ¿verdad? Para que aprendamos nosotros que el asunto del pecado no se queda sin una consecuencia. Ciertamente hemos aprendido, si usted está pecando o tiene confiéselo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, que esto está bien, necesitamos laborar de esta manera, ¿verdad? Sin embargo, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en una conducta pecaminosa tiene una consecuencia. Y este es el asunto de lo cual debemos ser muy, muy, muy conscientes. Por ejemplo, hablando de esta última consecuencia, donde la comunión con Dios se ve interrumpida, un creyente antes de pecar, cuando ve a los hermanos, y inmediatamente se siente atraído hacia los hermanos, y pues no va a tener ningún problema, ningún empacho en reunirse, y pues quiere estar en la comunión. Pero después de pecar, este sentir o este querer reunirse o querer estar ahí simplemente desaparece, ¿verdad? Entonces, en lugar de sentirse de esta manera, siente como que hay una barrera de separación entre los hermanos y el que está en él o la que está en esta condición de pecado. Otra situación es que antes de caer en esta conducta pecaminosa, no hay nada más dulce que orar, ¿verdad? Que leer la Biblia, que entrar en la palabra. Pero de repente ahora se ha desvanecido tal dulzura, ¿ah? Y es imposible sentirse cercano a Dios. Así que primero, otra vez, esto debemos examinarnos a nosotros mismos, ir delante del Señor y darnos cuenta. Nos cuesta reunirnos, no nos gusta estar con los hermanos, ¿verdad? En algún momento, no importa cómo sean, queremos estar con ellos, ¿verdad? Pero ya de un tiempo acá hay algo que dice, no, ya no quiero estar, ¿verdad? Eso ha desaparecido. La segunda situación que hemos visto ahora es el tema de orar y leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero también nos puede ayudar esto a los que pastoreamos, ¿verdad? Cuando vemos este tipo de síntomas, también tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta cómo podemos ayudar. Pero especialmente esto es, o inicialmente, para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos todavía muchas faltas, ¿verdad? Con las cuales debemos tratar.
¿Ah? Antes, por ejemplo, ahorita ya habíamos hablado un poco de la reunión, ¿verdad? Antes de pecar hay una gran estima, o es decir, cuando no hay un pecado de por medio, hay una estima por la reunión, el esfuerzo por reunirnos, y cuando no nos reuníamos era aquello de que, padre, me perdí la reunión, y nos sentíamos tan mal por ello, ¿verdad? Pero después, cuando hay un pecado de por medio, las reuniones parecen que no tienen sabor y nos da igual reunirnos o no, ¿verdad? Entonces, este es otro síntoma, ¿verdad? Cuando vemos a los hermanos, ¿verdad? Nos vemos en la calle, mejor que cruzamos para el otro lado de la banqueta, ¿verdad? Y procuramos evadir. Esto evidencia que hay algo ahí con lo que hay que tratar, algo pecaminoso con lo que hay que tratar. Definitivamente, después de tener una condición así o estar en una condición de pecado, todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. Entonces, es muy importante que consideremos nosotros y que aprendamos, y como dice el hermano al principio, que nos sea revelado. Y esto que nos sea revelado significa que nosotros tengamos este darnos cuenta, que no lo vemos así de fácil, ¿verdad? Porque puede ser que oigamos esta palabra y nosotros simplemente digamos, qué palabra más tremenda, bueno, y qué bueno que yo no tengo pecado, ¿verdad? Qué bueno que yo no tengo ningún problema de estos, qué bueno que yo estoy bien delante de Dios. Sin embargo, es importante que vayamos delante de Dios y que confirmemos con Él, ¿verdad? Para que tengamos una respuesta de parte de Dios, que nos encontremos con el Señor Jesús como el bronce, que este material en la construcción del tabernáculo en el desierto representaba ese juicio de Dios, pero el juicio de Dios que hace que podamos ver nuestra verdadera condición de que necesitamos al Señor y que de verdad no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿verdad? Y que confiar en nuestra propia justicia, aún esto constituye un pecado. Y de verdad hay muchas situaciones que son pecaminosas, que son pecado. Hemos dicho más de alguna vez que, por ejemplo, el hecho de sentirnos solos. Por alguna razón, de repente cae esta idea de que estamos solos. Y de veras nos sentimos solos, aún rodeados de personas. Y esto es un pecado, porque estamos haciendo mentiroso al Señor. O de repente, el no disfrutar al Señor, el no experimentar al Señor, ¿verdad? Esto se constituye también en una falta y en un pecado, porque como ciudadanos del reino es nuestra responsabilidad estar tocando al Señor todo el tiempo. Así que no pensemos que los pecados necesariamente son cosas que parecen necesariamente negativas. Hay otras cosas, que también confiar en nosotros mismos, ¿verdad? Es una falta, porque Cristo de veras es nuestra cabeza y en verdad lo es. Simplemente nosotros no lo tomamos en cuenta. Por eso es que esto debe sernos revelado. Llegar a darnos cuenta cómo es que el Señor, cómo es que estas situaciones nos causan esta serie de consecuencias. Primero, ¿cuál era la primera consecuencia? Es que habrá sufrimiento en este tiempo mientras estamos vivos, ¿verdad? Especialmente temas de falta de paz, ¿verdad? No hay armonía en el hogar y no sabemos por qué. ¿De dónde sale tanto problema? ¿De dónde sale tanta situación, ¿verdad? Situaciones de escasez, situaciones de enfermedad, por decir algunas. Luego, el tema del castigo de la era venidera, ¿verdad? Entonces el Señor vendrá a evaluarnos. Miren, estas citas son impresionantes, no olvidemos Mateo 16:27. Entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Y luego 2 Corintios 5:10, ¿verdad? Según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. Pero especialmente el asunto de perder esa comunión con Dios, ¿verdad? De que nuestras oraciones sentimos que no suben del techo, ¿verdad? Entonces, y que todo nos cae mal. Nos molesta estar con los hermanos, nos molesta
orar y no poder orar. Esto es una situación bien difícil, ¿verdad? Y puede que la hayamos visto, ¿verdad? ¿Podemos orar? No nos sale la oración, ¿verdad? No nos sale es como cuando tenemos una pelea con alguien, ¿verdad? Y luego nos encontramos con esta persona con quien hemos discutido y no podemos vernos a los ojos, ¿verdad? Es de esta manera que perdemos ese contacto directo con el Señor, que se manifiesta en que ya perdimos el interés por las reuniones, perdimos el interés por la Biblia, perdimos el interés por la Biblia y por la oración y por las reuniones. Así que es importante darnos cuenta que es muy problemático, que es grave que nosotros estemos pecando después de ser salvos. El hermano habla aquí, nos dice que nosotros pecar es comportarse de una manera irresponsable. Entonces debemos ser responsables con nuestra salvación. Debemos ser responsables porque el Señor quiere avanzar y Él ha decidido tomarnos en cuenta. Así que Él nos necesita. Y nosotros con una actitud pecaminosa cerramos la puerta, ¿verdad? No lo dejamos entrar, no lo dejamos avanzar, detenemos al Señor en el avance en nuestra persona. Y luego de repente tiene que tomar en cuenta a alguien más y puede que con este alguien más se esté volviendo a empezar. Una cosa que a mí me llama la atención siempre es el tema de la tolerancia al pecado. Jamás debemos darle cabida al pecado en nuestras vidas, pero tampoco tolerarlo a nuestro alrededor, en las cosas que oímos, en las cosas que vemos. Es muy importante darnos cuenta. Esto debe sernos revelado, porque tenemos la idea que no hay problema. No se preocupe, esto no causa daño, de verdad que no, ¿verdad? Pero debemos darnos cuenta, si toleramos cosas pecaminosas, hay algo adentro de nosotros con lo que debemos laborar. Así que en esta parte del mensaje, ¿qué debemos hacer si alguno peca? Y ese si alguno peca, pues somos todos, ¿verdad? Tenemos alguna falta con la cual debemos laborar, debemos trabajar. ¿En qué debemos trabajar? Primero, en regresar al Señor, ¿verdad? Y ese regresar al Señor, pues ¿de dónde? ¿Verdad? ¿Dónde andamos? En nuestra carne, en nuestra mente. Ciertamente, la salvación inicial es un asunto de un traslado del mundo, de Satanás, a Cristo. Y eso está bien, es un asunto legal que sucedió en nuestro interior, pero nuestra mente todavía está ahí, todavía necesita ser reconstituida, necesita ser renovada para que se mantenga en el espíritu, porque todavía está llena de todo lo que es Egipto y aún más todo lo que es Babilonia. Imagínense que Israel fue cautivo 26 veces. Entonces, usted y yo tenemos 26 veces esa inyección de donde estuvimos cautivos, ¿verdad? Mire, los israelitas saliendo de Egipto les tocó pues básicamente morir en el desierto, y que una generación nueva que estaba acostumbrada a comer maná, a beber agua de la roca y a estar constituido de la ley de Dios, tenía la suficiente fuerza y la suficiente pues constitución para poder seguir las órdenes del Señor. Vayan y aniquilen ese pueblo, vayan y hagan esto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros debemos ver que necesitamos ahora. En la última cautiverio, en el último retorno, vemos que viene el pueblo de Israel de Babilonia, y los que vienen son los que nacieron en Babilonia. No sabían nada de la ley, no sabían nada. Regresaron y tuvieron que ser reconstituidos, pero después de esa constitución que recibieron, tuvieron la fuerza y la capacidad de ofrendar, por ejemplo, ¿verdad? Pero algunos de dejar a la familia, que ellos no sabían que no se podían casar con gente de fuera del pueblo de Israel, pero no podían renunciar a ellos a primeras, ¿verdad? Porque se lo dijera alguien, tenían que recibir la constitución. Así que son dos cosas si alguno peca. Uno, regresar al Señor, ¿verdad? Dejar de estar con la mente en la carne, dejar de estar pensando en las cosas del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, de verdad no lo somos. Esto también necesita ser para nosotros una revelación, porque todavía pensamos que nos alimenta el trabajo, que nos protege el techo. Pensamos todavía que nos transporta un vehículo. No, a nosotros nos sostiene el Señor.
¿verdad? Nos cubre de la lluvia el Señor, nos transporta el Señor. Si todavía pensamos que nos sostiene el fruto de nuestro trabajo, necesitamos más comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos regresar al Señor y luego, muy especialmente, trabajar en restaurar nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Al principio puede hacer que la oración sea incómoda, sea difícil, no tengamos ni siquiera nada que decir, pero tenemos el nombre del Señor, tenemos la Biblia que podemos orar, y como les vuelvo a repetir, esto es incómodo, ¿verdad? Como algunos medicamentos que en algún momento nos toca ingerir, que son amargos, que son difíciles de tragar, ¿verdad? El profeta dijo, bueno, este libro lo comí y fue amargo, pero después fue dulce, ¿verdad? Entonces necesitamos laborar en esto, y esto es mucho nuestra voluntad, no debemos olvidar esto, ¿verdad? Porque todavía nosotros creemos que regresar al Señor, Señor, regrésame a ti, no funciona así, ¿verdad? No debemos salir de un pensamiento mágico que existe, que nos agarramos del que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar, así que no hay que hacer nada, y ciertamente este ministerio y su palabra nos lleva a que debemos descansar, pero ¿descansar de qué? ¿Verdad? Descansar de estar en la mente, descansar de querer hacer cosas, ¿verdad? Cosas por el Señor o cosas para el Señor. El Señor realmente quiere hacer cosas, pero quiere hacerlas Él a través de nosotros. Salir de la idea religiosa que hay que esforzarse, pero lo que sí nos toca a nosotros es volver nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, empezamos a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque los velos se quitan. La mente hay que llevarla de la carne al espíritu. La mente hay que fijarla en las cosas de arriba. Y ese es el precio que a nosotros nos toca pagar, ¿verdad? Ese es el precio que nos toca pagar. Así que si alguno peca, debe regresar al Señor, ¿verdad? Y somos nosotros estos, regresar al Señor. Y la otra es restaurar nuestra comunión al Señor. El último punto que vamos a ver esta noche es el Romano 2 en este bosquejo. Y como les digo, todo esto es por revelación, ¿verdad? Laboremos delante del Señor, oremos mucho tiempo, ¿verdad? Delante del Señor. Leamos la Biblia una y otra vez, pidiendo esta luz. Esta luz viene por esa labor, de volvernos al Señor. Miren, este punto es maravilloso. Dice, el Señor llevó sobre sí, todos nuestros pecados. Esto es una de las cosas más importantes en las cuales nosotros debemos ser iluminados, que el Señor Jesús llevó sobre Él mismo todos nuestros pecados en la cruz. Existe mucha gente que está condenada en su mente, que vive bajo condenación, ¿verdad? Y vimos de veras las consecuencias de estar en pecado, que son reales y están allí, pero hay que salir. No es para que estemos abandonados, ¿verdad? Muchos a veces se alejan de las reuniones, a veces es por el trato que les damos, pero especialmente cuando fallan, cuando no llegan, piensan, o cuando después de que no llegan y aparecen, nosotros nos mostramos ofendidos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! No has venido 2 semanas, pero qué bueno que estás aquí, pero qué barbaridad. O sea, estamos contentos, pero no estamos contentos. Estamos contentos, pero los tratamos mal. En vez de que, ¿cómo es el padre? El hijo pródigo, miren todo lo que horrible que fue a hacer. Y con todo y eso corrió, lo besó, lo abrazó, lo vistió, hizo fiesta, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros así nos sentimos con el Señor, ¿verdad? No puedo volver a Él, no puedo, ¿verdad? Es que he hecho muchas cosas malas. Debemos ver esto, ¿verdad? El Señor Jesús llevó sobre sí todos nuestros pecados en la cruz. Entonces, son los pecados que cometimos en el pasado, son los pecados que cometemos en el presente y son aquellos que cometeremos mientras vivamos. Esos 3 grupos de pecados fueron llevados por el Señor en la cruz, especialmente por el hecho de que la muerte del Señor es eterna y por el hecho de que el Señor está a la diestra del Padre como un cordero recién inmolado.
Entonces, los pecados del pasado, los pecados del presente y aquellos pecados que cometeremos mientras vivamos. Todos esos pecados fueron llevados por el Señor en la cruz. Nosotros pueda que tengamos la idea de que cuando creímos en el Señor, ¿verdad?, fuimos iluminados por los pecados que cometimos hasta ese tiempo, ¿verdad? Nos pudimos dar cuenta de los pecados que cometíamos o que cometimos hasta ese día. Pero no hay manera, no hubo manera o todavía no hay manera de ser alumbrados y decir, bueno, el Señor también está tratando estos pecados de la actualidad y los que vengan en el futuro. Pero miren, la obra que el Señor realizó es completa y es para beneficiarnos a nosotros completamente. ¿Saben? Esta obra se basa en el conocimiento de Dios sobre nuestros pecados. Entonces, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y sobre nosotros tenía este conocimiento previo, su presciencia. Entonces, no se basa en lo que nosotros pensemos, porque la obra del Señor se basa en lo que Él piensa, en la manera que Dios se mueve. El tiempo para Dios funciona de una manera distinta a cómo funciona para nosotros, ¿verdad? El tiempo para nosotros, hay un dicho, ¿verdad?, que el tiempo no perdona. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día estamos más viejos y la verdad se va notando, ¿verdad? Ya tenemos más pelos, nuestro cabello empieza a ponerse blanco y ya tenemos menos cabello y la cara se empieza a cambiar y el tiempo, eso es para los humanos, pero Dios es eterno. Él piensa de una manera distinta. Hay una idea extraña de que tenemos subconscientemente pensamos que Dios piensa igual que nosotros, ¿verdad? Juzga igual que nosotros. No es así, es diferente y aún somos muy atrevidos, como Job o como Adán. Mire cómo era Adán. La contestación, la mujer que me diste, le estaba echando la culpa a Dios, ¿verdad?, por la falta que él y su mujer habían cometido. O como Job, ¿verdad?, que Job dijo, bueno, yo si voy a un juicio con Dios le voy a ganar, ¿verdad? Muchos pensamos de esta manera, pero Dios piensa diferente, ¿verdad? Debemos nosotros comprender que aún los pecados de los cuales nosotros no estábamos conscientes en el momento de nuestra salvación, también fueron incluidos en la obra de redención efectuada por el Señor. Esto es muy importante, esto suena increíble, pero Dios es así. Esto suena admirable, pero Dios es así, ¿verdad? Él es eterno, su muerte es eterna, ¿verdad? Su muerte es para siempre. Entonces, debemos considerar este asunto muy fuertemente, orarlo y repetirnos. Al morir en la cruz, el Señor Jesús borró todos mis pecados. Los cometidos antes de ser salvos, los cometidos antes de tener la edad que tengo hoy y aún los pecados que cometeremos durante toda nuestra vida. Ese es un hecho maravilloso, ¿verdad? Esto es un hecho maravilloso. Mire, el ladrón que estaba al lado del Señor, en ese momento fue salvo. Todos los pecados de él fueron borrados en ese momento. Dios piensa de una manera distinta, ¿verdad?, a nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, esto es muy importante. Este hecho es muy importante para el asunto de los dos que vimos, de recuperar o de recobrar nuestra comunión con Dios. Porque, como les vuelvo a repetir, Satanás es un engañador. Él nos quiere hacer pensar por alguna razón que no, ese pecado no, es demasiado, ¿verdad? O no, el Señor solo te perdonó los pecados antes de ser salvos. Todo esto es un problema. Nunca vas a poder salir de este pecado. Nunca vas a poder ser completamente sano, qué sé yo, ¿verdad? No. El Señor murió por mí y su obra de redención abarcó los pecados que cometí hasta ese día, los pecados que son del pasado, ¿verdad? Los pecados del presente y los pecados que cometeré hasta el final de mis días. Este es el primer punto
fundamental en cuanto a poder restaurar nuestra comunión con Dios. El otro punto que vimos al final de la parte anterior es regresar al Señor, volver al Señor. ¿De dónde? De nuestra carne, de nuestra mente natural, de nuestra propia justicia. Y la justicia que es de nosotros nos la aplicamos, casi siempre se la aplicamos a la demás gente, ¿verdad? Para medirlos, para juzgarlos. Pero aún para nosotros nos la aplicamos también a veces, ¿verdad? Especialmente cuando decidimos castigar a Dios, ¿verdad? Tenemos problemas y lo que hacemos es, ya no me reúno, ya no leo la Biblia, ya no oro, ¿verdad? Esa es una situación muy, muy común que sucede por cuestiones pecaminosas, por conductas pecaminosas, por pecados, que lejos a veces sí son graves, ¿verdad? Pero debemos saber, y hay otros pecados que no es que no sean graves, pero no los consideramos así. Así que, mis amados hermanos y hermanas, este mensaje es bien interesante. Recordemos que estamos compartiendo sobre el mensaje 21 del libro tomo 2 de mensajes para perfeccionar a los creyentes nuevos del hermano Ni. Así que yo les invito a que, por favor, le den una leída, ¿verdad?, a esta primera parte, para poder ir más despacio. De todas maneras, pues podemos repasar el mensaje en la radio, pero es bien, bien, bien profundo que el Señor nos alumbre y nos sea una revelación a nosotros. ¿Cuál fue la primera verdad que vimos? Que debemos ser conscientes de que tenemos a Dios como vida en nuestro interior. Pero esta vida que tenemos en nuestro interior es una vida que ahora ha sido añadida a nuestra vida humana. Pero esta vida que recibimos es para vivir por ella, para ser guiado por ella. No es para otra cosa más que, o sea, es para eso más bien, ¿verdad? Para vivir por esa vida, para ser guiado por ella. Esta vida nos está hablando constantemente. Nos dice qué decir, qué no decir, a dónde ir, a dónde no ir. Cada decisión debería pasar por ahí, porque Él es nuestro dueño, pero especialmente Él lo sabe todo. Lo sabe todo. Si nosotros vivimos de tal manera, hermanos y hermanas, cometeremos menos errores y eventualmente nuestro vivir será puro, perfecto, acepto delante de Dios, y va a ser una predicación maravillosa simplemente en nuestro hecho de vivir por ella, seguir siendo guiado por ella y sujetarnos a ella. Este fue el primer asunto, darnos cuenta. Y luego el otro asunto muy importante es que los pecados que cometemos tienen consecuencias. Vimos al menos esta noche 3 de ellas. Una, el sufrimiento en esta era. Vimos el ejemplo del fornicario en 1 Corintios y el caso de David en 2 libro de Samuel 12. Luego, el castigo que será en la era venidera. Mateo 16:27. Entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Padre Santo. Luego, 2 Corintios 5:10. Según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. Y la tercera consecuencia, que es la que más vemos prácticamente, la que vemos en nuestra vida práctica, es que nuestra comunión con Dios se ve interrumpida. Los síntomas, ¿verdad? Ya no nos caen bien los hermanos, ¿verdad? Ya antes nos caían bien. ¿Qué hicieron ellos? Nada. ¿Qué hicimos nosotros? Eso cambió. Nuestra apreciación por las reuniones, por el tiempo de oración. Hermanos, debemos ser responsables. Esta vida que está en nuestro interior no tolera el pecado. No debemos darle cabida. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos esto? Viviendo por esta vida. Y por último, 2 asuntos. Si alguno peca, hay que regresar al Señor. Si alguno peca, debemos restaurar nuestra comunión con Dios. Y luego la última verdad que vimos: el Señor Jesús llevó sobre sí todos nuestros pecados en la cruz. Amén, queridos hermanos. Yo me detengo acá. Recording stopped. Amén, hermano José. Muchas gracias por su palabra, por la palabra que nos acaba de abrir. Y cada vez que hablaba me hacía reflexionar de diferentes situaciones que uno tiene en su vida cotidiana. Piensa que no todo es que sea pecado, pero hay cosas que uno cree que no es pecado, como confiar en uno mismo, hacer las cosas y no consultar nada con Dios. Y hay situaciones particulares que uno tiene hasta en la parte laboral o en la parte familiar,
que uno dice, no, me pasó esto en la casa o en el trabajo, el Señor no está conmigo y ya de verdad, como dice el hermano, no voy a leer más la palabra, no voy a asistir a la reunión, y bueno, muchas situaciones. Oh, Señor Jesús. Y sí, me toca que luego de ser salvo, no debemos pecar más. Pero el enemigo es muy astuto, él busca las mañas, las formas de cómo distraernos y no disfrutar del Señor. Oh, Señor Jesús, líbranos de todo esto. Debemos conocer que somos pecadores todos los días. Hay que pedirle perdón al Señor porque hasta a veces nosotros estamos en nuestro yo sin darnos cuenta y estamos pecando, no estamos buscando al Señor. Señor, perdónanos por esto. Y siempre buscando al Señor en su palabra. Con el hermano, el Señor pagó el precio por nosotros, dio su vida en la cruz por nosotros y llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y debemos estar, por ese simple hecho, darle gracias al Señor y buscarlo y comerlo cada vez, porque Él es el suministro, el rico suministro que vamos a tener dentro de nosotros. Y el enemigo siempre está buscando cómo acusarnos. Oh, Señor Jesús, perdónanos, Señor, porque a veces caemos en las trampas del enemigo y no te damos la preeminencia que tú tienes, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Santos, pasamos a la reunión de mutualidad, a confirmar la palabra. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano. Nos quedan 22 minuticos para que demos la porción que el Señor nos haya regalado en esta noche con este rico suministro de si alguno peca. Amén, santos. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano. Los animo, mis hermanos. El Señor nos dio la palabra. Estaba chévere la palabra de hoy. Amén. Amén. Bueno, mis santos, sí, hermano Isaí. Tiene el micrófono cerrado, hermano Isaí. Sí, hermana Lucinda Smith. Hermana Linda Smith, tiene el micrófono cerrado, hermana Linda Smith. Amén. Amén, hermana. Amén, hermanito. Gracias y paz. Que, bueno, muy iluminador, muy iluminadora las palabras de esta noche, si alguno peca. Hermanos, es maravilloso saber que el Señor ya entró en nosotros y, y que estando Él ahí ya en nuestro espíritu, hermanos, Él nos guarda de pecar. Y nos dice que Él pagó, que no nos dejemos engañar del enemigo, porque Él ya pagó en la cruz y crucificó todo allí y pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Oh Señor Jesús. Y no solo eso, que si por alguna razón alguno peca, entonces nosotros tenemos que restaurar nuestra comunión con el Señor y confesar cualquier pecado que cometamos. El pecado más grande, indudablemente, es no dejar que Cristo viva en nosotros. Ser conscientes de eso. Estar atentos y decirle, Señor, tú vives en mí. No me dejes pecar. Y estar continuamente en un diálogo con Él para que seamos conscientes de que Él es vida y nosotros estamos en esa vida y esa vida está ya en nosotros y no nos deja pecar. Y si alguno dice que si alguno tiene pecado, pues entonces que lo confiese y para que no se torne más grave la situación. Entonces el Señor nos ha dado todos los mecanismos para que permanezcamos en Él. Si nosotros permanecemos en Él, hermanitos, todo el tiempo, Señor, llévame a permanecer en ti, en una íntima comunión contigo, seguramente que el Señor no nos dejará pecar. Entonces, bueno, yo he sido muy aclarada respecto a eso, porque sí, definitivamente, si el Señor ya entró en nosotros, es Él el que nos libra de pecar. Y lo otro que me llama mucho la atención es que es el pecado más grande no dejarlo vivir en mí,
porque si yo no lo dejo vivir en mí, entonces estoy pecando al no dejarlo vivir en mí, porque soy yo en mi propia justicia la que estoy viviendo y en ese orden de ideas estoy pecando. Entonces, gracias Señor por llamarnos, por aclararnos, por iluminarnos esta noche y por recordarnos que tú vives en nosotros, Señor, y y que ya entraste en cada uno de nosotros y que tenemos un abogado en caso de que pequemos. Él dice que tenemos un abogado y que podemos ir al Padre y decirle, Señor, he pecado, y restaurar mi comunión con Él. Es básicamente una vida de mutualidad entre el Señor y nosotros para evitar que pequemos. Amén. Amén, hermana linda. Sí, hermana, está ahí. Amén, hermanos. Amén por este mensaje. Pues estaba yo pensando durante el mensaje, ¿cómo poder dejar de pecar si el pecado está en nosotros? Es demasiado difícil. Pero el Señor, hablando a mi espíritu, decía, cuando tenemos la mente puesta en la carne, es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Hermanos, tenemos que tomar la cruz. Podemos llegar muy tarde del trabajo y agotados, y las presiones del trabajo, del diario vivir, pero hermanos, si nosotros tomamos la cruz, podemos lograr poner nuestra mente en el espíritu, y con esto vamos a dejar de pecar. Cuando tomamos al Señor, dejamos de pecar, hermanos, porque sí se puede. El Señor ya nos ha dado todas las herramientas para hacerlo. Confesamos nuestros pecados. El Señor es fiel y justo para perdonarnos, y solo está en nosotros tomar la cruz y venir a Él y permanecer en Él, hermanos. Amén, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Amén, hermano Isaí. ¿Algún otro hermanito más? Hermana Marta, tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado, hermana Marta, no la escuchamos. Sí, hermana Linda. Hermanito, yo ya participé, hermanito. Amén. No, hermana Marta, tiene el micrófono cerrado. Ya, ahí sí, amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, porque aquí nos recuerdas algo precioso. Si poseemos la vida de Dios en nuestro espíritu interior, no pecamos. Y hay un versículo precioso que es Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno solo. Gracias, porque esto se quedó muy profundo en mi ser hace mucho tiempo. Le doy gracias porque esa vida eterna del Señor ya está en mí. ¿Qué tenemos que hacer? Es permanecer en Él, permanecer en la persona. Dice que es la persona de Jesús en nosotros. Gracias, porque nos tenemos que trasladar de la carne al espíritu y permanecer en el espíritu. ¿Cómo? Orando, obedeciendo, leyendo la palabra, teniendo comunión con el Señor. Nos lo repite mil veces, que si le damos la espalda, si nos ponemos bravos con el Señor, ya decimos, no, entonces ya no oro y ya no podemos separarnos del Señor, que Él ya es vida para nosotros, que permanezcamos en Él. Y las consecuencias, ¿no? Si le faltamos y pecamos, pues le estamos diciendo, tú no me interesas, Señor, yo voy a seguir por mi propio camino. Y eso es lo que no tenemos que seguir, ¿no? Y no tenemos que tolerar el pecado y hacerlo como todo el mundo lo hace, pues yo también. Esa palabra me gusta mucho, no tolerar, ya, no practicar el pecado. Si alguno peca, pues tenemos es que buscar al Señor y Él nos perdona.
todo lo llevó a la cruz, todo, los pecados del pasado, del presente y del futuro. Qué cosa tan grande el Señor nos quiere para Él, que le pertenezcamos. Son muchas las verdades y muchas las enseñanzas que nos dice que el que practica el pecado, pues tiene consecuencias. Eso es tremendo. Así como lo que yo siembro, recojo. Ya, es innegable, eso no lo podemos, ¿cómo se dice? Olvidar. El Señor nos da y nos recompensa. Dice también que el pecado trae sufrimiento, nos aleja del Señor y nos pone duros de corazón. Pero cuando nos volvemos al Señor, el Señor dice, reconciliémonos, vengan a mí. Bueno, tantas bellezas que la palabra nos alienta, ¿no? Dios es nuestra vida y esa vida la tenemos que valorar y retener. Y la recompensa de acuerdo a los hechos que hagamos, ¿no? Aquí está muy bien, claro, es según, sea bueno o sea malo. En Mateo 16:27 y en 2 Corintios 5:10. Y que no debemos perder la comunión con el Señor. Esa es nuestra gran, digamos, unión. Y Él nos recompensa, Él está próximo a nosotros. Si la interrumpimos, pues vamos a tener consecuencias, ¿no? Y aprender a orar, a permanecer en el Señor, orar, leer la palabra. No experimentar al Señor y decir estamos solos es pecado. Eso es muy, muy delicado. No es un pecado de otros niveles, sino es un pecado con el Señor. Decir, no, estoy sola y sentirse solo, por ejemplo. Y confiar en nosotros mismos también es pecado. Es muy fino lo que el Señor nos quiere mostrar, porque Él quiere hacer de nosotros su habitación. Y cuando quiere vivir en nosotros, pues es algo muy fino. Gracias al Señor porque no pecamos más, Señor, porque la vida del Señor está en nosotros, Señor. Y a eso el Señor nos va a recompensar, Señor. También tenemos que, si hemos pecado, regresar al Señor, salir de nuestra mente, de nuestra carne, ¿no? Y estar en el Espíritu. Básicamente es trasladarnos de la carne al Espíritu, Señor. Nos lo repite siempre, Señor, estar en ti. Esa es nuestra gran bendición, gran respuesta que tienes para nosotros. Te amamos, Señor, te alabamos, Señor, porque tu vida ya está en nosotros, Señor, y esa vida no nos hace pecar, Señor. Amén. Amén, hermana Marta. Amén, oh, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por este rico suministro que nos has dado hoy. Santo, invitarlos el próximo sábado a las 7 de la noche con la segunda parte, si alguno peca, por el hermano Josué Pérez nuevamente. Y quisiera cerrar con una oración para los que están ahorita en este momento en la Escuela de la Verdad en Fusagasugá, con estos niños, estos servidores, estos sacerdotes que están llevando la palabra, para que el cuerpo de nuestro Señor crezca cada día más. Señor, te damos gracias, Señor, por cada uno de los niños que están en la Escuela de la Verdad, los jóvenes adolescentes, los servidores, los sacerdotes que están llevando tu palabra, Señor. Guárdalos, que el enemigo no ponga obstáculos, Señor, que seas tú siempre delante de cada uno de ellos, Señor. Que la sesión del día de hoy acabe con un rico suministro, un avivamiento en cada uno de los que participan de esta Escuela de la Verdad, y que mañana sea mejor el día, Señor, para que te coman, te beban, te disfruten cada día más, Señor. Te damos gracias por esta 10ª sesión de la Escuela de la Verdad. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, Señor, por eso. Bendecimos a todos los que están allá. Gracias, Señor. Gracias, Sí, hermano Juan y hermanos. Gracias, hermano. Gracias, hermano Juan, hermano Josué. Gracias, hermanitos. Y recordemos que el Señor nos dio un sentir de vida.
que Él nos va guiando. Su Espíritu Santo nos orienta y nos guía a toda verdad. De manera pues que nosotros no tenemos excusa y no debemos pecar, porque Él siempre nos está diciendo lo que debemos decir, lo que debemos dar y lo que debemos. Amén. 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 Gracias para mi hermano Jesucristo, Señor. Gracias, hermano Josué. Bendiciones. Bendecidos, bendecidos. Gracias, hermana Marta, hermana Isaí, hermana